Capítulo 1. Disturbios y soluciones. Había pasado un mes desde mi reunión de gabinete. Hoy estaba una vez más de vuelta en mi centro de control, manteniendo mis observaciones sobre el imperio. Con toda nuestra inteligencia reunida aquí, Benimaru y yo vivíamos básicamente en este lugar. Sin embargo, volvíamos a casa por la noche. Por lo que sabía, si dejaba el centro de control desocupado, Beldora y Ramírez podrían convertirlo en su escondite secreto. Construí ese refugio para mí y no quería que lo usaran. Benimaru también estaba manteniendo las apariencias, así que imaginé que él también estaba descansando en su habitación. No es que tuviera que preocuparme por ese tipo de cosas. Simplemente no quería que mi comandante principal colapsara por el agotamiento antes de la batalla final. Teníamos personal asignado al centro de control en todo momento. En este momento 3 turnos que manejaban el complejo las 24 horas del día durante la guerra. Quería estar seguro de que nadie estuviera sobrecargado de trabajo. Manejar nuestra salud, al menos, era algo con lo que quería ser minucioso. Por supuesto, mi camarada Beldora no era de mi incumbencia en ese frente, y Ramírez tampoco. Ambos descansaban lo suficiente sin que yo tuviera que recordárselos. En realidad, salían y jugaban todo el tiempo. Al principio estaban entusiasmados con la guerra, pero después de un mes sin moverse, parecían completamente aburridos. Estaban egoístamente de regreso en su propio laboratorio de investigación, diciéndome que les informara si algo sucedía. Bueno. Simplemente se interpondrían en el camino de las cosas de todos modos, así que les dejé hacer lo que quisieran. En este momento, los altos mandos en el centro de control éramos Benimaru, Sowei y yo, junto con mi secretario Sion y Diablo. Hell también estaba allí, no debería olvidarme de él. Me sentí mal por detener sus proyectos de construcción durante tanto tiempo. Realmente quería terminar esta guerra rápidamente, antes de que Frey comenzara a enojarse. Pero eso, por supuesto, dependía de mis oponentes. En la guerra, el bando atacante tenía la iniciativa. Si el oponente nunca aparecía, no podrías pelear, aunque quisieras. El batallón de tanques del Imperio, que supuse que entraría en escena en unos 20 días, se movía mucho más lento de lo esperado. De hecho, parecían estar tardándose a propósito, tratando de mostrar su poder a medida que avanzaban. Mi sistema mágico Argos los vigilaba día y noche, pero para quienes nunca antes habían visto un tanque, estoy seguro de que parecían criaturas aterradoras. Incluso un monstruo real tendría miedo de oponentes gigantes y horribles, y las bestias mágicas de rango A o inferior en el bosque ya habían huido lejos del avance de la fuerza imperial. Entonces, ¿dónde estaban? Más allá de sus fronteras, eso es seguro. Entrar a nuestra nación sin permiso estaba totalmente en contra de la ley internacional, según lo promulgado por el Consejo de Occidente, pero el Imperio nunca seguía las reglas. Con las cosas como estaban, la pregunta era, ¿cómo podríamos aprovechar esto estratégicamente? Podríamos usarlo como fachada para organizar un ataque sorpresa, pero realmente necesitábamos intentar hablar al menos una vez, pensé. Habría una orden del Imperio de rendirse, entendí, así que hasta que pudiéramos responder, quería retrasar cualquier ataque. Sé que es demasiado lento de nuestra parte, pero aún no hemos terminado nuestros propios preparativos. No veo la necesidad de intentar engañarlos. Decidiremos todo en la primera batalla de todos modos. Benimaru estuvo de acuerdo conmigo, sin parecer particularmente preocupado. Así que, un poco aliviado, observé nuestros continuos preparativos para la guerra contra el Imperio. Finalmente, todos esos días de espera estaban a punto de llegar a su fin. El Imperio había dejado de avanzar y comenzó a ensamblarse en formación. No eran tontos, nunca tuvieron intención de pelear de manera justa, al parecer, así que aparte de los tanques, también habían traído pelotones de infantería al bosque. Grandes números, de hecho, su número total había superado los 600.000, alrededor del 70% de toda la fuerza del Imperio. Sabíamos de esto desde hace días, pero valía la pena repasarlo. Supongo que es seguro asumir que esta es la fuerza principal, dije. Me imagino que sí, estuvo de acuerdo Benimaru. Parece que tienen la intención de atrapar al ejército de enanos, y sus tanques actúan como señuelos. Así que están tratando de evitar ser atrapados en un ataque de pinza mientras avanzan hacia nuestro territorio.
Están siendo muy cuidadosos, considerando el tamaño de esta fuerza. Los batallones de tanques parecían lentos no porque fuera una demostración de fuerza o lo que sea. Tenían un objetivo más importante en mente: atraer nuestra atención hasta que pudieran poner en posición a su fuerza principal de soldados de a pie. No es que no hayamos visto a través de sus esquemas, por supuesto. Tener control sobre la información nos da una gran ventaja, dijo Benimaru con una sonrisa. J-E-J-E-J-E-J-E-J-E. Bien jugado, Rimuru-sama. Todo está bailando en su palma todo el tiempo, ¿no es así? Diablo, sin perder oportunidad de elogiarme, también intervino. Ya estaba acostumbrado, así que le di un asentimiento y un sí por su esfuerzo. Descubre cómo funciona la mente de Diablo, y en realidad es muy fácil de manejar. Con respecto a la infantería imperial, creo que subestimamos un poco la amenaza que representan. Cada uno de los soldados parece bastante poderoso y no hemos visto a nadie desertar de sus filas. Se están reuniendo en un sitio a unos 30 km de Rimuru, nuestra capital. Ahí es donde están construyendo un cuartel general de comando y estableciendo su posición. Sowei, atrayendo la atención de todos los demás en la sala, entró en más detalles. Resultó que Moss también le había dado información valiosa, información que resultó precisa más allá de toda queja. Era un gran complemento para nuestro Argos, y nos daba un mapa perfecto de la ubicación del enemigo. Si están tan cerca de nuestras gargantas, ¿no parecería antinatural si no reaccionáramos? Pregunté. No, no estaría tan seguro. Se ven a sí mismos como la fuerza superior aquí, y lo que es más, están tratando de mantener sus acciones encubiertas. Presumiblemente, se están preparando para exigir nuestra rendición y luego entrar en acción. J-E-J-E-J-E-J-E-J-E. Estoy de acuerdo con Benimaru-sama. Si pudiera agregar a su consejo, 30 km es casi la distancia perfecta para el ejército imperial. La observación basada en magia pierde su precisión a larga distancia. Están a salvo de cualquier magia de legión que pueda obstaculizar todas sus fuerzas a la vez. Ellos creen que así es como están operando. Es gracioso, pero eso es lo mejor que son capaces de hacer. Aparentemente, mis preocupaciones eran en vano. Pensé que el imperio sospecharía que nuestra falta de actividad era una trampa, pero aquí me decían que el enemigo creía absolutamente que no estábamos tras ellos. La única preocupación restante era la fuerza de infantería enemiga. Entonces, Sowei, ¿qué tan fuertes son estos soldados de a pie? Sowei elevó su nivel de amenaza, por lo que tendríamos que dar un golpe. Dependiendo de su respuesta, pensé que tendríamos que reelaborar nuestros planes. Si pudiera dar una evaluación amplia utilizando el sistema tradicional de clasificación humana, clasifican el equivalente a una B. Hay muchas tropas de avanzada que clasifican por encima del rango A entre ellos, e incluso las tropas menores no clasificarían por debajo de CI. Incluso en comparación con el cuerpo de caballeros de las naciones occidentales, los llamaría una fuerza bastante superior. Sí, eso era más poder de lo que esperaba. Pero en este mundo, las guerras eran más calidad que cantidad. Un grupo de rangos B no era nada con que jugar, pero un solo rango A sería mucho más peligroso. Por supuesto, no quería subestimar sus habilidades como fuerza de combate. Así que no hay reclutas de emergencia entre ellos, ¿son todos soldados profesionales? Así es. Desde su entrenamiento hasta la calidad de su equipo y tácticas, parecen superar a los caballeros de las naciones occidentales. Incluso Tolflare tendría dificultades para perforar su defensa mágica. Por la forma en que lo expresó Sowei, el ejército imperial tenía magia de legión lanzada sobre ellos en todo momento. Eran una fuerza realmente impresionante, entrenados al máximo, y un pelotón de ellos sería el equivalente a una A en rango. Una fuerza que realmente trabajaba en equipo, como la de Gopta, podría ser una amenaza. No era solo la suma de las habilidades de cada miembro, era más como un crecimiento exponencial. Si 20 o más de ellos merecían una A, la simple aritmética significaba que teníamos que luchar contra 35.000 de estas amenazas clasificadas como rango A. Francamente, no podíamos bajar la guardia. Eran un enemigo bastante peligroso. Estaremos bien. Para eso está el laberinto. J-E-J-E-J-E-J-E-J-E. Oblígalos a dispersarse dentro del laberinto, y será fácil destruir al enemigo antes de que desaten toda su fuerza. Todo es tal como lo anticipó, Rimuru-sama. No, realmente no.
Solo significaba que defenderse de ellos dentro del laberinto resultaba ser la mejor estrategia de todas. Pero dependiendo del poder de guerra del enemigo. Espera. Un momento. Me di cuenta de algo, no importa cuánto poder trajera el enemigo, esta estrategia de intercepción era válida de cualquier manera. Dentro del laberinto, era posible dispersar sus fuerzas mientras nosotros concentramos las nuestras. Por eso, si realmente querían conquistar el laberinto, tenían que hacerlo con pequeños equipos de élite, o no tendrían ninguna posibilidad. Rafael Sensei ataca de nuevo, pensé. Sabes, mirando hacia atrás, estoy muy contento de que tengamos a Ramírez aquí, no pude evitar soltar. Benimaru estuvo de acuerdo conmigo. Evitaremos que nuestra ciudad sufra daños, y será muy fácil mantener nuestra ventaja. Como comandante militar, es la última persona que querría como enemiga. Podía dar un elogio franco como este precisamente porque ella no estaba presente para escucharlo. Si él la felicitara en persona, ella estaría burlándose de él y alardeando de ello todo el día. Parece que no tenemos problemas, pero ¿cómo está la fuerza de Gupta? Mi magia actualmente estaba alimentando un conjunto de pantallas grandes en el centro de control, mostrando escenas desde múltiples puntos. Una mostraba el área cerca del reino de los enanos. Allí había 2.000 tanques, todos en perfecta formación. Ellos también estaban ubicados a unos 30 km de la entrada central, el acceso más cercano a la capital de Dorgon, exactamente donde predijimos que estarían. Mi principal preocupación eran las capacidades de estos tanques. Sus torretas apuntaban directamente a la gran puerta principal, una que ya había visitado muchas veces. Se suponía que estos llamados tanques mágicos, o lo que sea, eran más fuertes que los tanques que conocía de la Tierra. Quizás esos cañones tenían más alcance que los de mi viejo mundo. Sinceramente dudaba que su fuego pudiera llegar a la puerta, pero, en la plaza pública al otro lado de la puerta, las fuerzas de Gupta y Gabiru estaban en espera. Ambos estaban al frente de sus respectivas tropas, realizando diligentemente sus funciones. No hubo escaramuzas inesperadas en el camino, y los residentes de la ciudad alojamiento ya habían sido evacuados por completo. Ahora, como estaba planeado, los soldados de Gupta y Gabiru se habían reunido aquí para servir como refuerzos del reino de los enanos. El reino de los enanos ha aceptado las fuerzas de Gupta y Gabiru. Este será un frente unido, por lo que no han renunciado a su mando, dijo Benimaru. No estaba preocupado por eso, ya que Gazelle ya nos dio su permiso, pero parecía que el ejército de enanos cumplió sus promesas. Parece que no hay problema. Tengo mis preocupaciones sobre que también se combinarán con la fuerza de los enanos, pero si nuestras tropas atacan y los enanos se enfocan estrictamente en la defensa, imagino que las cosas saldrán bien. Una situación militar como esta corría el riesgo de una cadena de mando desordenada y confusa. Al ser un esfuerzo conjunto entre ejércitos de diferentes naciones, tendrían que decidir qué órdenes tenían prioridad. Si Benimaru estuviera allí, podría usar su habilidad única líder nato para forzar su mando sobre todos ellos, incluso en un campo de batalla donde los aliados y los enemigos se mezclaban entre sí, nunca tendrían que preocuparse por el fuego amigo accidental. Sin embargo, con los enanos en escena, las cosas podrían terminar en un caos. Por lo tanto, dividir estrictamente las responsabilidades entre el ataque y la defensa en realidad haría las cosas más eficientes. Tal vez será mejor que hable las cosas con Gazelle una vez más, por si acaso. De hecho, con el despliegue del imperio, queda poco tiempo antes del comienzo de las hostilidades. Ya es hora de que nosotros también nos despleguemos. ¿Le gustaría contactarlo para hacer sus confirmaciones finales? Benimaru parecía estar de acuerdo conmigo. Entonces, sin dudarlo, me acerqué a nuestro terminal de contacto recién instalado. Este terminal de contacto era un dispositivo telepático que había inventado Beste. Lo mejor de esto era que podía transmitir no solo voz sino también información visual. Tenía la forma de una computadora de escritorio, completa con un monitor, un ratón y un teclado bueno, no un ratón más como una bola de cristal del tamaño de la palma de la mano. El terminal se activaba cuando tocabas esa esfera. Después de eso, simplemente señalas a la persona a contactar entre las opciones grabadas en el teclado, y estarás conectado con ellos. Lo mantuvimos en un diseño simple para que cualquiera pudiera usarlo, aunque tenía sus fallas. Dije que transmitía información visual,
pero estos eran más como pensamientos reconstruidos en tu cerebro. En otras palabras, cuando estaba conectado a su terminal de contacto, cualquier cosa que pensara podría ser captada por el otro lado. Este era el mismo concepto fundamental que la comunicación del pensamiento, y aunque estaba lo suficientemente acostumbrado como para poder excluir pensamientos extraños, los novatos podrían terminar filtrando información sin querer. Cualquier idea malvada que se te ocurra podría sonar fuerte y clara a tu pareja, y olvídate de ocultar intenciones secretas. Definitivamente no usaría este terminal para buscar citas. La persona promedio, sin capacitación, estaba mejor usando solo las funciones de audio del dispositivo, pero bueno, lo abordarán en la versión 2. Hola. Aquí Rimuru, ¿está el rey Gacel allí? Empecé con, hola, en este mundo también, como si esa fuera la única opción lógica. Era demasiado hábito, así que no dudé. Pero gracias a eso, para mi perplejidad, ya se había convertido en una etiqueta establecida para terminales de contacto. Hola. Llamaré a Su Alteza, ¿le importaría esperar unos momentos mientras tanto? Está bien, podía escuchar el pánico en el otro extremo. Estoy seguro de que tenían a alguien capacitado en el manejo de la terminal, pero escuchar mi nombre debe haber desconcertado un poco a la persona del otro lado. Si el director ejecutivo de mi antigua empresa llamara a mi teléfono de escritorio de la nada, probablemente yo también estaría enloqueciendo. Tal vez debería haber sido un poco más considerado. Qué grosero hacer esperar al mismísimo Rimuru-sama. Sion ya estaba furiosa por eso. Si eso es lo que piensas, tal vez debería haberte pedido que hicieras la llamada por mí, ¿eh? Porque creo que eso cae dentro de la descripción del trabajo de una secretaria, ¿no? Pero Sion nunca tocaba el terminal de contacto y la razón era simple, no sabía cómo usarlo. O tal vez no era eso, exactamente. Seguí enseñándole cómo funcionaba, pero al parecer, sus pensamientos eran demasiado fuertes para que el dispositivo los manejara. Desde que reventó una terminal, había estado un poco reacia a intentarlo de nuevo, así que, en realidad, no tenía derecho a quejarse. Personalmente, en lugar de depender de un dispositivo como este, usaría transporte espacial para encontrarme con el hombre mismo. De hecho, podría traer al rey Gacel aquí, pero ¿qué le parece? Diablo estaba hablando con su tono habitual, pero no estaba demasiado preocupado. El rey tenía sus propios asuntos, sin duda, por lo que sería más educado concertar una cita primero. Fue mi culpa esta vez por llamarlo de la nada. Era natural que tuviera que esperar un poco e irrazonable enojarme por eso. Bueno, si Rimuru-sama me llamara sin previo aviso, sería difícil no entrar en pánico. Simpatizo con el enano de allí. Al escuchar a Hel decir eso, en silencio deseé que algo de ese sentido común se contagiara a Sion y Diablo. En ni siquiera 3 minutos, escuché de Gacel, perdón por la espera. Solo estaba pensando que debería contactarte antes de perder más tiempo. La voz de Gacel retumbó desde el altavoz adyacente al monitor. No había imagen. Rafael estaba manejando todas las operaciones por mí, así que podía transmitir cualquier video que quisiera, pero Gacel no estaba controlando esto, por lo que probablemente solo se limitó al audio. Inteligente elección. Ah, bueno. Solo quería confirmar contigo una vez más sobre la forma en que dividiremos los roles en nuestra fuerza unida. Sí. Eso es importante, pero antes de eso, necesito informarte de algo. La puerta oriental de Dorgon está siendo bloqueada por la fuerza del Imperio, tal como Gadra había advertido. Esa era probablemente la fuerza liderada por Yuki. Sí, aquí lo tenemos en pantalla. Te lo enviaré. Apunté el sistema Argos hacia tierras imperiales. Era una larga distancia, con una barrera mágica en el camino también, por lo que la imagen no era exactamente clara, pero aún podíamos ver una multitud bloqueando la carretera que conducía a la puerta este. Es tal como nos dijiste, ¿no es así? Cuando escuché sobre el desertor enemigo, sospeché que era una trampa, pero tal vez podamos confiar un poco en ese hombre. Oh, todavía no lo sé. No hay duda de que Gadra ha renunciado al imperio, pero no estoy seguro de confiar en él completamente. También hay muchas posibilidades de que esté siendo utilizado sin ser consciente de ello. Mantendría un ojo vigilante sobre él. Decirme cómo te sientes realmente. Estoy muy contento de escuchar eso de ti. Gacel me dedicó una sonrisa alegre. Supongo que estaba probando para ver si estaba en guardia. Nunca deja de jugar conmigo la carta del condiscípulo. Ahora,
Rimuru. Parece que el mensajero que envía al imperio está siendo engañado por ellos. Según nuestras leyes, Duergón puede lanzar el primer ataque solo como último recurso. Eso es una desventaja para nosotros, pero los enanos nos enorgullecemos de ello, así que debemos esperar a que el imperio actúe. No es necesario que te unas a nosotros en ese credo, pero ¿cuáles son tus planes exactamente? La sonrisa de Gazelle se disolvió rápidamente, reemplazada por una mirada de preocupación. ¿Cómo debo interpretar sus intenciones aquí? Giré mis ojos a Benimaru. Me devolvió la mirada con una sonrisa. Ni siquiera necesitábamos intercambiar palabras, tan sintonizados estábamos el uno con el otro. Exhalé, me enderecé y me giré hacia el monitor. Mirando la pantalla totalmente en blanco, traté de sonar lo más formal posible. Las fuerzas imperiales han invadido nuestro territorio sin previo aviso ni permiso. No podemos cerrar los ojos ante esto, y estamos considerando medidas enérgicas en respuesta, incluidas opciones militares. En ese sentido, como parte de nuestra alianza, quería confirmar su cumplimiento con estas medidas. Esa clase de cosas. Benimaru parecía satisfecho con eso. Xion felizmente asintió. Held estaba virtualmente temblando de emoción y Diablo estaba tomando notas vertiginosamente sobre quién sabe qué cosa. No tenía idea de qué estaba escribiendo o qué iba a hacer con esas notas, pero estaba seguro de que no era nada bueno. Resolviendo arrebatárselos después, esperé la respuesta de Gazelle. Estás empezando a sonar más como un rey cada día. Excelente. Los invitaste tan profundamente a tu territorio porque tenías la intención de interceptarlos allí desde el principio. No, por supuesto. Podríamos haber luchado contra ellos en la frontera, considerando el daño potencial a nuestra ciudad, pero si hacemos eso, podrían tratar de enmarcarlo como defensa propia contra una invasión de monstruos o algo así más adelante. Si están en nuestras tierras, eso les impide reclamar eso, y también infunde una sensación de peligro en las naciones occidentales. Ya hemos evacuado a nuestros ciudadanos y, llegados a este punto, tenemos una causa justa para atacar. Ja, 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 ja. Me gusta la fuerza de tu personalidad, pero tengo que quitarte puntos por revelar todo eso. Gazelle se rió de mí. Él fue quien me presionó al respecto, y así fue como me lo agradeció. Pero aún no había terminado. Sea como fuere, no quiero que nada nos atraviese. Con nuestros ejércitos en particular, no podemos darnos el lujo de tener ninguna discordia. Así que déjame explicártelo. Voy a dejar nuestras negociaciones con el Imperio a la Federación Jura Tempest. Si, después de eso, decides que la guerra abierta es la opción a tomar, entonces deja que la nación armada de Duergón actúe en alianza con Tempest y únete a la refriega. Y para evitar confusiones en la cadena de mando durante la guerra, en Duergón nos centraremos estrictamente en defender nuestras tierras. ¿Te parece bien? Oh. Esa fue una respuesta más clara de lo que esperaba. Pensé que, dado que el reino de los enanos tenía una posición de absoluta neutralidad, no se atreverían a interferir a menos que estuvieran invadiendo nuestro territorio. Benimaru y yo también habíamos anticipado eso, así que acepté la propuesta sin alarma particular. Gracias. Me siento mucho mejor al escuchar eso. No seas tonto. Debes haber esperado que esto sucediera desde el principio. Es la táctica más segura, sin duda, pero si las fuerzas de nuestra alianza alguna vez tienen problemas, al menos estamos justificados para actuar ahora. Si alguna vez nos necesitas, no dudes en aprovechar nuestros recursos. Ah, qué confiable de su parte. Tenía el respaldo de Duergón, una nación invicta durante un milenio, y solo tener un lugar al que correr en caso de derrota era suficiente para darme tranquilidad en esta lucha. Está bien. Enviaremos a nuestro mensajero como estaba previsto. Tendremos que dividir nuestras fuerzas entre el centro y el este para protegerlos. También nos conviene mantener a nuestro ejército a la defensiva. Y ten cuidado. Esta nueva arma, tanque, es un completo signo de interrogación en el campo de batalla. Incluso mirando el equipo del Imperio, algo me dice que la era de la espada puede estar llegando a su fin. Perdóname por ponerte en un papel tan peligroso. Gazelle, tal vez por preocupación, agregó esa declaración. No, seguro que no podría decirle que descanse tranquilo. Como dijo, no sabíamos cómo funcionaban estos tanques mágicos. Así que decidí darle una advertencia, aunque no creía que fuera necesario.
Según mi propio conocimiento, también conozco un arma llamada tanque de mi propio mundo. Usan explosiones controladas de pólvora para enviar proyectiles de metal volando por el aire. Es un principio simple, aunque el mecanismo con el que funciona es mucho más complejo, pero con su poder, alcance y precisión, creo que es un arma increíble. Si estos tanques mágicos fabricados por el Imperio funcionan con una configuración similar, existe la posibilidad de que las tácticas actuales no puedan manejarlos. Gazelle tenía razón. La era de la espada pronto terminaría y probablemente daría lugar a un campo de batalla aún más violento. ¿Qué pasaría si usaras magia en lugar de pólvora para lanzar proyectiles por los aires? Hice que Rafael simulara eso para mí, y los resultados fueron aterradores. Resultó que, dependiendo del hechizo invocado, podías crear un proyectil de artillería mágico que era abrumadoramente más poderoso que lo que podía lanzar un tanque, el epítome de la ciencia terrestre moderna. Y también estamos hablando de un arma enorme. ¿Me estás diciendo que las defensas mágicas no funcionarán? Exactamente. Necesitarías una barrera mágica completa para defenderte. Y dado el poder involucrado, necesitarías redoblar tu defensa con cosas como trincheras y muros de tierra. Lo sabía. Supongo que todos pensamos de la misma manera. Nosotros también hemos estado trabajando en un proyecto de soldado mágico para prepararnos para la nueva era. Es posible que se nos hayan adelantado, pero no es que tengamos derecho a quejarnos, ¿eh? Entonces, ¿podemos vencerlos, o qué? Una pregunta difícil de responder. Todo lo que pude darle fue esto. No es una cuestión de podemos o no podemos, en realidad, solo vamos a hacerlo. Eso es todo lo que puedo decirte. Las palabras parecieron satisfacer a Gazelle tanto como a mis amigos aquí. J.E. Ja, 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 ja. Bueno, es eso tranquilizador, la mejor de las suertes. Igualmente, así terminé mi intercambio con Gazelle. En cuanto a las confirmaciones finales, pensé que era bastante bueno. Esa es toda la confirmación que necesitas, ¿verdad? Será suficiente. Tenemos una promesa de él, de que podemos hacer lo que queramos. Asentí mi acuerdo con Benimaru. Había llegado el momento. Ahora que habíamos llegado a este punto, no teníamos que esperar a que el Imperio hiciera un movimiento. Todos estábamos listos para ir, entonces, ¿por qué no comenzar oficialmente? La justicia estaba de nuestro lado. Las fuerzas imperiales habían invadido lo profundo del bosque de Jurá, que era territorio de uno de los reyes demonio, y no había forma de endulzarlo. Ahora necesitábamos negociar las cosas para que pareciera que estábamos en pánico y definitivamente no sabíamos todo lo que estaban haciendo. Entonces, ¿a quién enviar? Gokta y Gabiru no eran exactamente diplomáticos adecuados y, lo que es más importante, no eran muy buenos negociadores. Especialmente Gabiru. Mirando hacia atrás a nuestro primer encuentro, nunca lo enviaré a ningún trabajo de mensajero, así que decidí ordenar la movilización de Testarossa. Con ella, al menos, sabía que no la matarían si el Imperio decidía disparar primero y preguntar después. Tal vez todo era una farsa, pero necesitábamos ofrecer una oportunidad. Creo que está bien lanzar un ataque preventivo sin decir nada, pero cuando eres un rey demonio, la forma en que actúas es importante. Así que envié una comunicación de pensamiento para hacer el pedido. Mientras Rimuru y Gazelle hablaban por sus terminales de contacto, el primer cuerpo del ejército de Gokta, con alrededor de 12.000 soldados, y el tercer cuerpo de Gabiru, alrededor de 3.000, se habían reunido detrás de la gran puerta del reino de los enanos, aproximadamente 15.000 en total. No habían entrado en la cueva en sí, sino que estaban acampados en un gran cuadrado abierto en el borde exterior. La evacuación de todos en la ciudad alojamiento se completó con éxito y ahora estaban esperando el próximo movimiento del Imperio. Todavía no había llegado ningún mensajero del Imperio, no se les había enviado ninguna orden de rendición, pero todos los reunidos aquí podían sentir que la guerra estaba a punto de comenzar. El ejército de enanos también se preparaba apresuradamente para el combate. La Orden Real de los Enanos constaba de 7 divisiones, y 2 de ellas, la División de Ingeniería y la División de Apoyo Mágico, estaban ocupadas reforzando la puerta principal y erigiendo una barrera temporal. A una pared de tierra, construida con magia de tierra, se le podría aplicar un hechizo de fuego para hacerla instantáneamente más sólida que un equivalente de ladrillo,
mejorarlo aún más, y tenía una barrera virtual de hierro. Por lo tanto, en un proceso muy fluido, se construyó un muro de defensa de 3 capas fuera de la puerta Príncipe. Mientras continuaba el trabajo, la división de ataque pesado de la Orden Real entró en acción. Los oficiales y soldados estaban cubiertos de pies a cabeza con equipo mágico, pero a pesar de eso, todos se alinearon ágilmente en formación. Debe haber ocurrido algún tipo de evento, pero Gupta y su ejército no le prestaron mucha atención. Mientras los enanos se ocupaban, el primer y tercer cuerpo se relajaban a su manera. Gupta y Gabiru estaban sentados en el suelo, teniendo una comida amistosa juntos. Junto a ellos, por alguna razón, había una mesa, completa con una extravagante sombrilla. Sentadas en sus sillas blancas estaban Testarossa y Ultima, quienes parecían estar disfrutando de una pequeña fiesta de té. Estaban siendo atendidas por Byron, luciendo como un miembro del personal en un resort tropical. A pesar de su avanzada edad, su espalda estaba completamente recta en una postura asombrosa y escultural. Oye, ya sabes, esto es muy, muy bueno. Se siente tan varonil, ¿no es así? Muy bueno. De hecho, mi amigo Goblin. Estoy igual de satisfecho. Este sabor delicado, y cuanto más masticas, más sabor se filtra, realmente una delicia para el paladar. Gupta y Gabiru estaban ofreciendo grandes elogios a una comida preparada por Sonda, el subordinado de Ultima. Era un asado completo con hueso, como un bocadillo de dibujos animados para un hombre de las cavernas, simplemente sazonado con sal y hierbas. Esto no era de la despensa del ejército, fuera lo que fuera, Sonda había salido y lo había cazado él mismo. Como chef, es un tremendo honor que 2 generales del ejército me ofrezcan tantos elogios. Mi especialidad es la cocina de la realeza, por lo que este tipo de comida campestre está fuera de mi experiencia. Por favor, perdónenme si algo les desagrada. Con eso, Sonda se inclinó con gracia y se retiró al lado de Ultima. Su chaqueta de chef con doble abotonadura era una obra maestra hecha a mano por Suna, hecha de seda de polilla infernal y teñida del mismo tono de púrpura claro que el cabello de Sonda. Ciertamente lo hacía sobresalir de las armaduras y las vestimentas militares que lo rodeaban. Incluso Testarossa y Ultima lucían uniformes militares hechos a medida. Testarossa vestía pantalones y Ultima optó por una falda, pero ambas eran inequívocamente ropa militar. No era una sorpresa que Sonda se destacara. Se comportaba de una manera muy sofisticada, una que parecía inadecuada para el campo de batalla. Sin duda, aportaba un toque de clase a este campamento y, por ahora, era indispensable. Había estado enseñando a muchos de los soldados los puntos más finos de la cocina de campamento, ganándose el corazón y el estómago de todos, y ser el subordinado directo de Ultima le dio mucha libertad. Ultima, siendo ella misma un espíritu libre, tenía mucha autoridad como asesora del líder Gabiru, y no tenía miedo de usarla. Con su comportamiento audaz y orgulloso, no tuvo ningún problema en ignorar todas y cada una de las quejas de los otros demonios. Ya era prácticamente realeza demoníaca, y solo un pequeño puñado de personas podía atreverse a presentarle una queja. No es de mi gusto. Tampoco estás ofreciendo suficientes platos. Ojalá hubiera más variedad. Creo que tienes un punto ahí. Ir con estos asados y esta olla caliente básica es demasiado escaso. Ya conoces a Suna-sama y a Yoshida-san. Perfecciona tus habilidades y hazte más útil para nosotras. A diferencia de los efusivos Gupta y Gabiru, Testarossa y Ultima no eran precisamente fans. Lo siento mucho, respondió Sonda dócilmente, antes de que Gabiru hablara. No, Sonda Dono, para nada, y estoy seguro de que Ultima Dono aprueba completamente tu habilidad. El problema, me imagino, no radica en el sabor. El repentino comentario llamó la atención de todos a su alrededor. Testarossa parecía intrigada, Ultima estaba molesta de que alguien no estuviera de acuerdo con ella y Sonda estaba visiblemente conmocionado ante la posibilidad de que molestara a su jefe. Byron, mientras tanto, no se vio afectado como siempre. Gupta, por supuesto, ignoró todo esto e hizo una pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Gracias por preguntar, Gupta Dono, ¿cómo decirlo? Mi hermana menor se queja de mí todo el tiempo, ya ves. Sigue diciendo que debería pensar en las cosas desde una perspectiva más femenina. ¿Qué quieres decir con eso? Gupta preguntó de nuevo, dando un mordisco a su asado. Esa es la cosa, Gupta. Aquí estamos, disfrutando de esta comida, sin preocuparnos por quién nos esté viendo.
Pero Testarossa Dono y Ultima Dono no pueden darse el lujo de seguir nuestro ejemplo en ese sentido, ¿no es así? Ahora Sonda entendía hacia dónde se dirigía Gabiru. Tenía sentido para él. Hasta que obtuvo un cuerpo físico, la comida nunca había sido un requisito para él y por eso se había olvidado de algo bastante básico. La buena cocina, después de todo, es algo más que sabor. Vaya, Gabiru, ese es un muy buen punto, tampoco es el tipo de cosa que normalmente dices. No, no, es algo en lo que también estoy trabajando, ¿sabes? Por supuesto, honestamente es más algo que Rimuru-sama me enseñó, pero Gabiru comenzó a contar una anécdota de cuando le pidió consejo a Rimuru no hace mucho. Le había dicho a Rimuru, quiero ser tan popular entre las mujeres como usted, ¿qué sugiere que haga? ¿Me estás preguntando eso? Porque, mira, todavía soy Virgu, no importa. Gabiru, déjame darte esta pieza de sabiduría. Si quieres agradarles a las chicas, debes aprender a ser delicado. Haz eso, y naturalmente acudirán en masa a ti. Eso, explicó Gabiru con orgullo, era lo que Rimuru le había dicho. Entonces recordé lo que me dijo Souka. Y me di cuenta de que Rimuru-sama solo me estaba aconsejando que no hiciera nada que a una mujer no le gustaría, las cosas más básicas. Todos quedaron impresionados por el apasionado argumento de Gabiru. Rimuru-sama ataca de nuevo, en cierto modo. Si estuviera escuchando esto, definitivamente se habría sonrojado menos mal que no estaba, así que, nadie más iba a evitar que Gabiru parloteara sobre él. Ultima-sama, Testarossa-sama, por favor acepten mis disculpas. Prometo que haré todo lo posible para cumplir con sus expectativas la próxima vez que cocine para ustedes. Con una elegante reverencia, Sonda se paró frente a Ultima y Testarossa y se arrodilló. Mira eso. Tienes un sirviente bastante talentoso. Y mientras tanto, mira al mío. ¿De qué estás hablando? Mos me parece perfectamente útil. Y si Cien está trabajando en tu lugar, Testa, debe ser increíblemente bueno con el papeleo, ¿verdad? Mis sirvientes se dedican más al trabajo manual, así que envidio que tengas a alguien a quien puedas asignar ese tipo de tareas. Bueno, Ulti, tal vez tengas razón. Sin embargo, no tiene sentido pedir lo que no puedes tener. Testarossa y Ultima continuaron hablando, casi ignorando a Sonda arrodillado. Su actitud podría haber parecido fría para Gopta y el resto, pero en realidad era todo lo contrario. Estando en el pináculo de los demonios como estaban, rara vez se interesaban por otras personas y mucho menos las alababan. Beiron y Sonda, plenamente conscientes de esto, se pusieron notablemente nerviosos cuando surgieron sus nombres, pero al mismo tiempo sintieron una sensación de euforia, como si sus almas estuvieran en llamas, disfrutando del reconocimiento que sus maestras les ofrecieron. Pero no todos se dieron cuenta de esto. Vaya, dijo Gopta, es difícil ser una dama, ¿eh? ¿Cómo? Supongo que te están pidiendo esa cosa en la que tienes que cortarla en pequeños bocados para que sea más fácil de comer, ¿no? Entiendo lo que dice Gabiru, pero, sinceramente, eso es demasiado trabajo. Gopta, ese es el tipo de cosas que nunca deberías decir en voz alta, sin importar cuán enérgico te sientas al respecto. Es el primer paso, para convertirte en un caballero. Eso sí, eso fue lo que me enseñó Rimuru-sama. No, no, lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero esto es un campo de batalla. Tienes que comer mientras puedas y no pedir cosas lujosas. Como líder, creo que esa es la forma correcta de actuar aquí. Mientras puedas comer, pensó Gopta, ¿qué importa lo que sea? Y dado que estaban en una futura zona de guerra, se sintió justificado al señalar lo egoísta que era decir algo así. El hecho de haber sido nombrado líder de todo un ejército le dio un sentido de responsabilidad y lo que es más, quería mostrarles a sus soldados que era un poco más genial que todos ellos, o eso creía. Por eso lo dijo. Y tenía razón. Era un argumento perfectamente válido. Pero a veces, la gente simplemente no escucha la verdad. Y Gopta probablemente debería haber pensado en eso primero. Gopta es un tipo bastante divertido, eso fue realmente gracioso. Tú lo dijiste. Estoy tan contenta de haber sido asignada a supervisarlo. Ultima y Testarossa eran todos sonrisas. Sus ojos, por otro lado, no sonreían en absoluto. Oh, cielos, pensaron todos menos Gopta, estos demonios son un problema serio. Espera, Gopta, comandante Gopta. Dejémoslo así.
Estoy seguro de que nuestros oficiales de inteligencia entienden, así que, fue Gopchi, uno de los ayudantes de campo de Gopta, quien se apresuró a detenerlo. Conocía a Gopta lo suficiente como para darse cuenta de que su oficial superior no tenía malas intenciones, solo estaba expresando su honesta opinión. Para él, Gopta no estaba equivocado en nada, pero en este mundo, tener razón no era suficiente para garantizar tu supervivencia. Algunas personas simplemente no escuchaban argumentos válidos. Como un goblin que sabía leer una situación social, Gopchi sabía que Testarossa y Ultima eran dos personas con las que no querías enemistarte. Después de todo, el sentido común dictaba que alguien que disfrutaba de un poco de té en un campo de batalla no era normal, por decirlo menos. Gopta, se dijo a sí mismo, realmente no debería estar siendo sermoneando a esos dos. Y como predijo, Gopta estaba en una situación terriblemente peligrosa. Testarossa y Ultima no estaban enojadas ni nada. Simplemente pensaban que era un juguete interesante, pero si un par de demonios progenitores pensaban en él como un juguete, significaba nada menos que la vida de Gopta pendía de un hilo. Pero entonces sucedió un milagro. Oye, Testarossa, ¿tienes un momento para charlar? Rimuru eligió este segundo exacto para lanzarle a Testarossa una llamada de terminal de contacto. La vida de Gopta se salvó para otro día. No es un problema en absoluto. ¿Qué puedo hacer por usted, Rimuru-sama? Testarossa se arrodilló en el acto. Los que la rodeaban inmediatamente se dieron cuenta de con quién estaba actualmente en contacto. No pasó mucho tiempo antes de que todos los demás estuvieran de rodillas, aunque Rimuru no estaba al tanto de eso. Espera un segundo, dijo con indiferencia antes de enviar una comunicación de pensamiento a Gopta y Gabiru. ¿Estamos conectados ahora? Sí, señor. Yo también estoy en la línea, mi señor. Ambos sintieron que Rimuru asentía. Pero lo siguiente que dijo lo sorprendió a todos. Acabo de terminar una reunión con el rey Gacel. Decidimos que las fuerzas Tempest tomarían la delantera contra el Imperio, pero antes de eso, iremos a la mesa de negociaciones con ellos. Realmente quería lanzar un ataque preventivo, explicó, pero antes de eso, planearon acercarse y ofrecerles la oportunidad de rendirse. Luego, Rimuru pasó a explicar su arreglo con Gacel a Testarossa y los demás escuchando sin interrumpir. Una vez que terminó, entonces, Rimuru-sama, ¿le gustaría que lo represente en esa negociación? La siempre perspicaz Testarossa habló primero. Lo estaba confirmando por cortesía, pero en su mente ya era un asunto resuelto. El problema, entonces, era cómo atrapar al Imperio. Ah, sí, eso es. Como diplomática, te permitiré conservar tu autoridad para actuar con todos mis poderes si es necesario. También puedes consultarme en cualquier momento a través de comunicación de pensamiento y seguirás teniendo el mismo estatus como comandante de cuerpo, así que quiero que trabajes con Gopta y Gabiru para hacer el trabajo, como desee. Aunque ella y Ultima estaban actualmente desplegadas como observadoras, Testarossa también era la comandante del despliegue occidental. Ese ejército no tendría un papel que desempeñar esta vez, pero aún así era uno de los más grandes de Tempest. En términos de rango, eso la ponía a la par con Gopta y Gabiru, por lo que era la candidata perfecta para mensajera al Imperio. Excelente. Ahora, me imagino que estarás expuesta a algún peligro en este trabajo, pero, ¿estás de acuerdo con eso? Rimuru parecía preocupado, pero Testarossa ya había aceptado alegremente el puesto. No hay nada de malo en eso, no. Con mucho gusto mostraré a los ciudadanos ignorantes del Imperio la majestuosidad total de su gloria. ¿Está bien? Genial. Quiero decir, me gustaría evitar la guerra si es posible, pero no creo que sea factible esta vez, así que, entonces, declararemos al Imperio como nuestro enemigo y lo arrasaremos, entonces, Bueno, eso, supongo, pero, entonces déjeme esta negociación a mí, Rimuru-sama. Si son tan tontos como para rechazar su misericordioso ultimátum, no merecen respirar ni un minuto más. Destruiré a todos y cada uno de ellos. Testarossa estaba lista para matar. Consternando a Gabiru. Preferiría no tener a esta mujer aterradora en mi vida, pensó. Gopta, por otro lado, todavía estaba funcionando en modo Gopta. No creo que tenga nada de qué preocuparse, Rimuru-sama. Testarossa solo está hablando de un gran juego porque está emocionada por su primer viaje al campo de batalla. La apoyaré en cada paso del camino,
así que estamos perfectamente por aquí. Fue una declaración audaz para alguien tan ajeno a la sociedad como él. Espera, ¿te unirás a ella? Por supuesto. Estoy al mando de un ejército, tengo una responsabilidad que cumplir, y parte de ese trabajo es mantener protegidas a nuestras mujeres. Gupta sacó pecho con orgullo ante el atónito Rimuru. Incluso Testarossa tuvo que reírse un poco. Este goblin es un tonto, pero no puedo odiarlo. Ser incomprendida hasta este punto incluso hizo que Testarossa quisiera reírse. El hecho de que él no se diera cuenta de que ella ni siquiera estaba tratando de ocultar su brutalidad. Era realmente alguien que iba a su ritmo. Está bien. Entonces enviaré a Ranga, para que tanto él como tú puedan ser los guardaespaldas de Testarossa. Si el imperio acepta nuestras demandas, entonces genial. Si no lo hacen, será una guerra en ese mismo momento, así que trata de no morir, ¿de acuerdo? A sus órdenes, Rimuru-sama. Tengo mucha experiencia huyendo de mis oponentes, ¿sabe? Ah, sí, lo haces, ¿no? Entonces haz que me sienta orgulloso, Gupta. Con eso, Rimuru apagó la comunicación del pensamiento. Los ejércitos de monstruos ahora tenían sus órdenes. Todos se quedaron en silencio, ordenando sus pensamientos. Muy bien, finalmente nos moveremos, vamos a limpiar este campamento y a movernos. La orden de Gupta rugió a través de la cueva y con ella, el ejército de monstruos comenzó a moverse como una sola entidad. Cuando le di la orden al grupo de Testarossa, el pensamiento principal en mi mente fue, esto no es exactamente lo que esperaba. Una parte de mí comenzó a preguntarse si pensaban que estábamos siendo demasiado apresurados, pero no podía decir nada al respecto. Lo cual, quiero decir, lo entiendo. Si quieres ser majestuoso como un rey demonio, no es natural actuar como si estuvieras enloqueciendo. Creo que manejé eso de la manera correcta con ellos, pero no podía estar seguro. Aún así, es increíble cuánto puedo contar con Testarossa. Es una mujer muy refinada, y estaba seguro de que se aseguraría de que el imperio supiera cuán digno gobernante era yo. Dijo que iba a aniquilar al ejército imperial, pero me preguntaba si lo decía en serio. Ella no podría hablar en serio, o sí, pero, de nuevo, ella y Diablo son como dos gotas de agua. Eso también la convertía en un gran problema para mí y me hizo darme cuenta de que probablemente estaba hablando en serio. Estos progenitores son extremadamente peligrosos. Tal vez debería detenerla. Ah, pero es demasiado tarde para eso, ¿no? Esto es la guerra. Tendrás todo el tiempo del mundo para compadecer a tu adversario después de ganar. Además, ya estaba viendo algunos beneficios inesperados allí. Y sí, estoy hablando del crecimiento de Gupta. Tal vez sea porque lo puse en un puesto con responsabilidad, pero me di cuenta de que estaba haciendo un gran esfuerzo para estar a la altura. Realmente se convirtió en un hombre, supongo, y cuanto más creciera, más fáciles serían las cosas para mí. Quería que siguiera con el buen trabajo, pero tenía miedo de que pudiera pisar una mina terrestre muy pronto. Sí, había sido divertido verlo como espectador, pero antes de que Testarossa se enojara mucho, pensé que tal vez Gupta debería participar. Con esto en mente, hablé. Ranga, ¿estás ahí? Sí. Ranga salió de mi sombra, moviendo la cola y luciendo muy lindo. Tenía ganas de acercarme sigilosamente y tomar una siesta en su pelaje, pero tuve que contenerme. Ranga, únete a Gupta y protégelo si algo sucede. Su cola se congeló a mitad de movimiento. Después de un momento de silencio, respondió, sonando bastante abatido. Entiendo, mi señor, ¿cuándo quieres que me vaya? Estaba actuando como un niño que no quería hacer un viaje en automóvil. No me llevó más de un momento pensar en darme cuenta de lo que estaba pensando, pero mis órdenes permanecieron sin cambios. Mientras no supiéramos de lo que el imperio era completamente capaz, Gupta y solo Gupta sigue siendo una preocupación. Ahora mismo, si pudieras, por favor, me voy, entonces. Con una mirada avergonzada, Ranga se alejó. Odiaba tanto estar lejos de mí, gracias. Cuento contigo, ¿de acuerdo? Gupta se ha vuelto mucho más confiable últimamente, pero me sentiré mucho mejor si estás ahí para él. Me sentí un poco como un canalla, pero por ahora, necesitaba que me ayudara. Así que le di algunas palabras de despedida más, y él reaccionó de inmediato. Déjame esto a mí, mi señor. Ahora parecía estar resplandeciente de motivación. Sus pasos, hasta ahora lánguidos, se aceleraban hasta convertirse en un trote ligero.
Puede usar movimiento espacial de todos modos, así que estaba seguro de que llegaría a Gupta y a la pandilla antes de que se fueran. Todo un alivio. Así que vamos a negociar con el imperio, pero está casi garantizado que nuestras conversaciones se romperán. Una vez que lo hagan, planeamos declarar la guerra en el acto y comenzar a luchar de inmediato, en cuyo caso, ¿cómo deberíamos posicionar nuestras fuerzas? Por el sonido de Testarossa, definitivamente estábamos a punto de tener la guerra en nuestras manos. Realmente me gustaría evitarlo, pero es imposible. Si se adentraron tanto en nuestras tierras, sinceramente dudaba que regresaran sin hacer nada. Como mínimo, necesitaríamos bailar con ellos una vez, para mostrar nuestros poderes. Pero nos enfrentábamos a un batallón de tanques, una fuerza desconocida. Una estrategia mal ejecutada podría costarnos seriamente. Tuvimos que decidir nuestro plan cuidadosamente. Y ese era exactamente el momento en que Benimaru entraría en juego. Si las negociaciones de Testarossa conducen a la guerra, nuestra ciudad quedará inmediatamente aislada dentro del laberinto, me dijo. En ese caso, será mejor que llamemos a Ramírez. Por cierto, hemos llegado hasta aquí. La guerra está a punto de comenzar. No creo que se vaya a aburrir mucho más tiempo. Siento que está mal pensar en la guerra como un entretenimiento, pero aquí es donde la forma de pensar de un monstruo difiere de la de un humano, supongo. Entonces, tal como lo planeamos, nuestra ciudad estaría protegida por el laberinto, la mejor estructura defensiva del mundo. Estaríamos peleando en nuestro territorio, y me gustaría creer que eso nos daba la iniciativa. El problema era la fuerza de Gupta. Si lo piensas bien, las dos fuerzas están fuera de proporción entre sí. Pero al mismo tiempo, el enemigo se acumula en una bola gigantesca y, en ese sentido, podemos pensar en estos tanques como un solo monstruo. En todo caso, tenemos la ventaja. Eso, y como Benimaru explicó con confianza, las tropas de suministro que venían con los tanques ni siquiera contaban como hostiles. No estaba tan seguro de eso, pero sus palabras seguras de sí mismo fueron muy convincentes. Decidí escucharlo. Sin embargo, si desplegamos nuestras fuerzas, podrían ser víctimas del fuego de los tanques. Hice un cálculo de su poder estimado basado en el conocimiento que compartió conmigo, Rimuru-sama, y los resultados me convencen de que los números verdes no podrán hacerles frente. Por lo tanto, para nuestra primera incursión contra el Imperio, me gustaría desplegar solo a los jinetes Goblin. ¿No es un poco duro? ¿Quieres desafiarlos con solo 100 hombres montados? Así es. Empezaremos por eso, a ver cómo va la cosa. Si los tanques del enemigo son como predigo, podemos ganar si enviamos a todo el ejército, pero si superan nuestras expectativas, tendremos que replantear nuestra estrategia en ese punto. Entonces, de cualquier manera, tenemos que tratar de luchar contra ellos, y cuando lo hagamos, no quiero acumular bajas innecesariamente. Benimaru me lo explicó fríamente. Como él dijo, los goblins serían usados como carnada y si las cosas realmente iban mal, Gupta y sus jinetes terminarían como corderos de sacrificio. Pero Benimaru no se inmutó. De hecho, tomó esta fría y calculada decisión precisamente porque sería lo más eficiente. Entonces, ¿qué les sucederá en el peor de los casos? Les he dicho que usen movimiento de sombras para retirarse como mejor les parezca. Ajá. Y había otra razón por la que no podía desplegar los números verdes, ¿eh? Benimaru estaba haciendo sus estimaciones del rendimiento de los tanques basándose en mi memoria o mi conocimiento, supongo. Pero todo lo que sabía sobre los tanques provenía de lo que había visto en la televisión, esencialmente, por lo que todo era bastante vago. Pero también tenía un poderoso aliado en Rafael, por lo que, por vago que fuera mi conocimiento, pensé que podía darle a Benimaru algunas especificaciones bastante precisas. Además de eso, ya teníamos una confirmación visual de cómo se veían los tanques del Imperio. Conocíamos la longitud y el calibre de sus armas, y también conocíamos las armas secundarias con las que estaban equipados, un poco como ametralladoras. Los fabricaron con conocimientos del otro mundo, estoy seguro, por lo que debería ser similar en funcionamiento. Su poder y rendimiento eran desconocidos. Pero como pensamos, si solo prestáramos atención a las cosas de las que deberíamos tener cuidado, todo saldría bien. Las estimaciones de Benimaru y los cálculos de Rafael estaban dentro del margen de error entre sí. Era seguro decir que el plan de Benimaru era el correcto. Ciertamente era mejor que cualquier cosa que un aficionado como yo pudiera hacer de todos modos. Su plan era el siguiente: primero,
tan pronto como comience la batalla, la caballería de 100 jinetes goblin fuertes cargará al unísono. Aprovecharán su maniobrabilidad de alta velocidad, utilizando movimientos erráticos para que los cañones de los tanques no tengan oportunidad de apuntar. De esta manera, deberían poder evitar golpes directos. Dado su pequeño tamaño, podrán responder ágilmente a cualquier situación. De hecho, si tienen suerte, podrían usar un enfoque de golpear y huir para jugar con sus enemigos. Al escuchar todo eso, me convencí. Si tienes miedo, aparentemente Benimaru le dijo al equipo de Gokta, pierdes. Por supuesto, nunca sabías lo que sucedería en el campo de batalla. El enemigo podría intentar tirarnos algo salvaje y había muchas posibilidades de que consiguieran un golpe de suerte o dos. Sé que dijo que nadie va a morir mientras no acierte un golpe directo, pero nunca se sabe hasta que se abre la tapa. Por eso teníamos que asegurarnos de que todos entendieran que debíamos retirarnos de inmediato en caso de emergencia. Pero huir, tenga en cuenta, es lo último que cualquiera de nosotros quiere hacer. Nunca les permitiría ensuciar su prestigioso nombre, Rimuru-sama. Ahora le tenía más miedo a Benimaru que al imperio. Bueno, no les hagas hacer nada precipitado, ¿de acuerdo? Me temo que eso es imposible. En la guerra, si quieres ganar, lo educado es darlo todo. Benimaru me sonrió enérgicamente, sin vacilación en su rostro. Eso era genial y todo, pero tenía sentimientos encontrados. Entendí su punto de vista, pero estaba haciendo que pareciera inevitable que alguien fuera a ser derribado. Realmente me importa una mierda mi prestigio. Tenerlo ayuda a mantener protegido el nombre de mi nación y todo eso, pero si nos mataran para salvar nuestro buen nombre, ¿no era eso derrotar el propósito? No quería ver herido a ninguno de mis amigos, así que, bueno, supongamos lo peor y asegurémonos de que el tercer cuerpo esté en espera, listo para ser transportado en cualquier momento. Si estuviera luchando contra esto yo mismo, pensé con una mirada inquieta en mis ojos, no tendría que preocuparme por nada de esto. El teniente general Gaster, hombre de confianza de Calgurio y líder de la división blindada, estaba al mando de la fuerza de tanques mágicos para esta expedición. Era un hombre musculoso e intrépido de unos 30 y tantos años, y en ese momento estaba en la retaguardia, sentado en su vehículo de mando de última generación y disfrutando de la atmósfera del campo de batalla. El bosque a su alrededor estaba tan intacto como siempre, sin nada que bloqueara su camino. Gaster, que se había acostumbrado a este escenario, comenzó a reflexionar sobre la fama que ganaría con esta batalla. Voy a derrotar a la nación armada de Dwargon, una fortaleza inexpugnable durante más de 1000 años y al mismo Gazel, el rey heroico. ¿Qué tan emocionante puede ser esto? En su mente, imaginó a toda la gente animándolo. Sería el nacimiento de un nuevo campeón que pasaría a la historia como uno de los más grandes de todos los tiempos. Solo soñar con eso hizo que el corazón de Gaster se disparara. Al hombre que derrotó a Gazel, el rey heroico, se le aplicaría el epíteto de héroe por toda la eternidad, vendría en un futuro no muy lejano, garantizado que sucederá. La fuerza de tanques mágicos de Gaster tenía suficiente poder de guerra para asegurarse de eso. 2000 tanques mágicos estaban alineados, moviéndose al unísono. Su formación, mientras avanzaban pesadamente por las llanuras al pie de las montañas, estaba dividida en 20 filas horizontales, cada una con 100 tanques. Era una vista magnífica, y Gaster no podría haber estado más feliz de verla, pero ya estaba cayendo en manos de sus oponentes. Cada uno de estos tanques tenía alrededor de 10 metros de largo por 3 de ancho y con 2000 de ellos a la vez, no podían ir a ninguna parte. Gaster despegó sus tropas en el lugar exacto que había inspeccionado con anticipación y resultó que era exactamente donde Rimuru y sus asesores esperaban que estuvieran. Gaster no tenía idea de que esto iba a suceder, pero de todos modos era un excelente soldado. Era teniente general y, como tal, sus habilidades personales de combate eran formidables. Tal como él lo veía, era tan bueno como cualquier caballero de los guardianes imperiales. La única razón por la que no he sido seleccionado, razonó, es porque no he tenido la oportunidad de participar en los duelos de clasificación. Estar a cargo de una división como esta es como estar en servicio militar todo el año. Eso lo irritó mucho. Por supuesto, un teniente general es una posición de alto rango, solo había un puñado en el imperio, similar en estatus social a la nobleza de alto rango. Estaba fuera del alcance de la gente común, sin duda,
pero eso no era suficiente para satisfacer a Gaster. Algún día, reemplazaría a Calgurio y se convertiría él mismo en un comandante de pleno derecho y luego sería un héroe. Gaster era un hombre ambicioso, el honor le importaba, más que el dinero. Por eso se ofreció como voluntario para librar la batalla decisiva contra el rey heroico Gazelle en lugar de conquistar el laberinto. Y Gaster tenía habilidad más que suficiente para respaldar esa ambición. Poseía la habilidad única intérprete, que le daba control sobre cualquier tipo de fenómeno auditivo, permitiéndole analizar situaciones en detalle simplemente escuchando el ruido a su alrededor. También podía usar ondas de sonido especiales para dar órdenes específicas a las personas, lo que guiaba a sus aliados incluso en medio de una batalla caótica. Era el mayor poder que un oficial del ejército podía desear, pero eso no era todo. Intérprete también podría usarse como un ataque vicioso. Gaster podía manipular las ondas de sonido y manipularlas a voluntad, usando un cañón sónico para destruir las células de sus enemigos. Claramente, Gaster era una de las personas más poderosas del imperio. No. Los guardianes pueden ser fuertes y todo eso, pero solo si llevan el equipo de clase leyenda que les otorgó el emperador. Merezco esas armas y armaduras mucho más que cualquiera de ellos. Si tan solo pudiera tener en sus manos ese equipo de clase leyenda, creía con confianza, él también podría unirse a las elevadas filas de los dígitos individuales. La mente de Gaster estaba ocupada con todas estas fantasías, pero no bajó la guardia durante esta operación. ¿Algo está cambiando en el bosque? El sonido a su alrededor se detuvo de repente. Era la primera vez que experimentaba algo así. Aborten los preparativos del campamento y tomen posiciones de precaución. Al dar la orden, Gaster se concentró más intensamente, dirigiendo su atención al bosque a su izquierda. Los sonidos atmosféricos de pájaros y animales habían desaparecido, ningún insecto cantaba en absoluto. Había algo tenso en el aire, eso, y el sonido de pequeños pasos, así como el de las hojas crujiendo cada vez más cerca. Estaba lejos, pero se movía rápidamente. Están tratando de tomarnos por sorpresa. No es un mal movimiento, pero eligieron al enemigo equivocado para probarlo. Gaster se rió para sí mismo. Según su análisis del sonido ambiental, se acercaban aproximadamente 100 figuras. Tenían inteligencia de que las fuerzas del rey demonio se estaban reuniendo cerca de la ciudad alojamiento, por lo que probablemente se desplegaron desde allí. Era una prueba positiva de que los planes de Calgurio estaban funcionando bien. Las fuerzas de la ciudad alojamiento del rey demonio habían perdido por completo el cuerpo principal del ejército imperial. Y cuando un ejército de 600.000 hombres pesa sobre la garganta de ese rey demonio, el pánico que experimentarían todos. Solo imaginar la escena hizo que Gaster sonriera. Ahora estaban a un poco más de 10 km de distancia. En poco tiempo, estarían al alcance de sus cañones mágicos. Esos podían disparar hasta 30 km de distancia, a expensas de que la precisión se redujera a casi nada. El rango efectivo real era más como de 2 o 3 kilómetros. Por supuesto, con el tipo adecuado de proyectiles explosivos, no tenía que preocuparse por la precisión. Esta fuerza enemiga era pequeña y se concentraba en un área diminuta. Tal vez pensaron que podrían usar los árboles como cobertura, siempre y cuando no salieran a la intemperie. Bueno, piénsenlo de nuevo. Primero, saludémoslos para animar las cosas. Su munición especial todavía estaba en la etapa de prototipo, por lo que solo podían preparar 2 rondas, pero el radio de explosión podía extenderse hasta unos 30 metros. El poder de esa explosión actualmente no tenía comparación con la magia explosiva, generando decenas de miles de grados de calor y una onda expansiva que podría deformar el terreno mismo. Era un arma única en su tipo, solo disponible en el vehículo de mando de Gaster, pero no tenía intención de guardarla para una emergencia. Sin dudarlo, lo cargó y apuntó la boca de su cañón hacia el bosque. Luego ladró órdenes a su batallón, en el improbable caso de que el enemigo escapara, quería que estuvieran listos para interceptarlos. Batallón del flanco izquierdo, giren en sentido antihorario. Los soldados habían estado instalando tiendas de campaña para su campamento, pero dado que el reino de los enanos estaba a menos de 30 km de distancia, estaban en un estado de tensión constante. Tan pronto como recibieron la orden de Gaster, comenzaron a empacar tranquilamente los carros que remolcaban los tanques. No pasó mucho tiempo antes de que todos estuvieran listos para la batalla. Sin dudarlo un momento más, el batallón de izquierda de 500 tanques flotó en el aire, orientándose hacia el bosque.
Gaster y sus hombres estaban listos y como esperando ese momento, un solo monstruo apareció desde las profundidades del frondoso bosque. Tenía forma de lobo, con 2 cuernos saliendo de su frente, y su enormidad era notable. Tenía sus buenos 5 metros de largo, lo que lo hacía parecer proporcional a uno de sus tanques. Este tiene que ser el monstruo Ranga reportado por la oficina de información. Lo llaman la mascota del rey demonio o alguna tontería por el estilo, pero supuestamente tiene un rango ahí en batalla. Eso lo convirtió en un gran problema. Entonces, solo uno, ¿qué están pensando? Esperen, Gaster consideró cuál era la misión de este lobo. Si vino solo, no está aquí para pelear. Probablemente esté sirviendo como una especie de advertencia. Quieres proteger tu posición como rey demonio, por lo que no puedes tomar medias tintas. J.E. Te arrepentirás. Tal como lo vio Gaster, su enemigo quería intimidarlo con la imponente presencia de Ranga, minando su voluntad de luchar. Parece que este Rimuru es un rey demonio bastante orgulloso, ¿no es así? Tratando de proteger su elevada reputación renunciando a la oportunidad de sorprendernos, dejó escapar una carcajada fuerte y resonante. Sus oficiales se unieron rápidamente a él, derritiendo la ansiedad entre sus soldados. Estaban en el nivel justo de tensión. Ranga estaba cerca de ellos ahora, sus pasos se relajaron. No mostraba signos de pelea, como sospechaba Gaster, estaba aquí para negociar. Finalmente se detuvo a unos 10 metros de distancia, justo enfrente del teniente general y su equipo. Una mujer que había estado sentada de costado sobre él, saltó con gracia de su espalda, sin apenas hacer ruido. Luego, sin ninguna preocupación en el mundo, caminó hasta el vehículo de Gaster. Cuando la vio, esta mujer con una belleza más allá de lo que cualquier ser humano podría lograr, Gaster sintió que un escalofrío le recorría la espalda, como si una daga de hielo lo estuviera apuñalando. ¿Qué? El sonido que hace esta mujer es muy extraño. Había un sonido de un latido del corazón, pero estaba tocando una melodía espeluznante. Podía escuchar su sangre fluir también, pero era más rápida y silenciosa que la de un ser humano. Demasiado rápido, incluso. Si la sangre de alguien fluyera tan rápido, sería demasiado para el cuerpo. Ahora Ranga ni siquiera estaba en la mente de Gaster. Sus ojos estaban fijos en la mujer. Su largo cabello blanco puro fluía maravillosamente, acentuando su belleza, pero su cuerpo estaba vestido con un uniforme militar que no combinaba bien con su apariencia. La parte inferior se parecía a un par de pantalones de montar, con los muslos ligeramente abultados. Había alguien más montado en la espalda de Ranga, pero él ni siquiera se registró en la mente de Gaster, así de grande era la extraña presencia de la mujer que se había apoderado de su conciencia. ¿Quién es ella? La oí y no dijo nada sobre ella. Ranga es considerado un oficial de alto rango del rey demonio, y esta mujer es mucho más peligrosa que él. Gaster se sintió justificado al criticar a la oficina de información imperial. Pero no había nadie aquí para quejarse. Más importante en ese momento era el hecho de que alguien íntimamente cercano al rey demonio estaba aquí con él. Así que habló con voz digna para ocultar su abrumadora ansiedad. Eres una emisaria del rey demonio Rimuru, ¿no? Se comunicó conmigo más rápido de lo previsto, pero me alegro de que sus oficiales sean personas tan consideradas y talentosas. Entonces, ¿cuál es tu asunto? La mujer sonrió dulcemente ante la pregunta de Gaster. Es un placer conocerte. Mi nombre es Testarossa, y sirvo al gran rey demonio Rimuru, gobernante de estas tierras. En cuanto a por qué he venido aquí hoy,